en Ciencias Económicas de la UCR. La fama de la UCR, mi alma mater, debo decir, no es, primero no es gratuita, pero lo otro es porque es un espacio que genera información que es de suma importancia para la toma de decisiones. Algo que nosotros en los últimos años en Nicaragua hemos adolecido. Estaba hablando sin micrófono. Porque yo lo traigo incorporado. Claro que sí. ¿Estamos bien? Entonces, desde que conocimos el estudio, nosotros dijimos, esta información debe tenerla a mano la población y los medios nicaragüenses para tomar decisiones, para incidir, para buscar cómo cambiar algunas de las cosas y para proyectar con fuerza los resultados. Entonces, inmediatamente, el mismo día de la presentación, nos contactamos con Valeria y le propusimos que hiciéramos esta actividad. CISAS es una organización no gubernamental nacida en Nicaragua en 1983, o sea, mucho antes que la mayoría de los aquí presentes. Y surgimos en un afán un tanto contestatario, porque nosotros veníamos del Ministerio de Salud y decidimos que era demasiada la burocracia y que queríamos algo independiente. Entonces, tenemos una marca de origen de ser independientes, en primer lugar, de buscar que la gente tenga información, tenga educación y pueda gozar de sus derechos, en particular del derecho a la salud, pero para nosotras y nosotros en CISAS, el derecho a la salud es el derecho a la vida y por lo tanto todo lo que incide en la vida incide en la salud y viceversa. Y desde el 8 de marzo de 2019 nos establecimos legalmente aquí en Costa Rica y desde entonces hemos trabajado acá, allá y acullá en otras latitudes. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con ustedes los resultados del análisis comparativo de las condiciones de vida y experiencia de la población nicaragüense en Costa Rica enfrentado a la población costarricense o contrastado con la población costarricense. El estudio que hiciera el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Además tenemos el acompañamiento de ACNUR, que nos va a presentar un marco referencial y los comentarios de Enrique Sáenz de Puentes para el Desarrollo con una visión más desde la óptica nicaragüense
de estos resultados. Dejo entonces con ustedes a Natalia de ACNUR. Bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana y con quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Mi nombre es Natalia Díaz, soy asociada de comunicación del ACNUR. La presencia del ACNUR en este evento, gracias a la cordial invitación de Ana Quiroz, directora de CISAS. Bueno, nuestra presencia acá equivale a dar seguimiento a un tema que le interesa muchísimo al ACNUR y es el de brindar información rigurosa, valiosa, seria, que aporte evidencia e información sobre la situación que tiene la población refugiada y migrante en Costa Rica, así como de sus comunidades de acogida, que es el caso de este análisis comparativo que nos va a presentar el ICE. En aras de dar un marco referencial, como mencionaba Ana, voy a compartir algunas de las cifras de un estudio previo y otras más contextuales de la realidad del 2024 en Costa Rica. Disculpen si me apoyo un poco en notas porque hay que ser precisos con esta información, ¿verdad? Lo primero es recordar, como muchos ya sabrán, y si nos acompañan periodistas en este espacio y en el en vivo, es que Costa Rica tiene la segunda proporción más alta de población nacida en el extranjero en Latinoamérica. Más de la mitad de esta población requiere protección internacional, tema atinente al mandato que tiene el ACNUR, y esta población migrante y refugiada tiene una representación del 10% en estimado de la población en Costa Rica, un número muy por encima que tiene el promedio de la región, que es un 2%. Dado que además el 80% de esta población es de origen nicaragüense, bueno, los resultados del ICE nos vienen muy bien para ir construyendo, ¿verdad?, esta información seria y confiable que mencionábamos. Estos resultados también están alineados con otro estudio que ha sido de interés del ACNUR en compartir y que de hecho CISAS nos invitó a un foro el 3 de septiembre. En este estudio queríamos recuperar algunas de las cifras más valiosas que se construyeron en conjunto con ACNUR, el BID y el FMI. De este estudio sacamos un gran resultado, que es el aporte promedio que hacen las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, que es una contribución directa al PIB de 6.5%. Esto es un significativamente superior a otras economías emergentes en desarrollo, ¿verdad?, que es un promedio del 1.2%, y más bien está alineado muy similar al de países muy avanzados, que es 6.9% de ese PIB. Este estudio también concluye que la contribución fiscal neta de la población migrante y refugiada es positiva, es decir, las contribuciones que se hacen por la vía de seguridad social, salud, pensiones, otras contribuciones sociales, y los ingresos tributarios, es decir, el impuesto de renta, el impuesto de consumo del IVA, excedieron el costo de proporcionar servicios de salud, educación, transferencias sociales, beneficios de vivienda y pensiones a esta misma población. Las contribuciones a la seguridad social son las principales fuentes de ingresos fiscales. La salud y la educación son los principales desembolsos fiscales, efectivamente. Entre la población nacida en el extranjero, la contribución fiscal de los nicaragüenses también fue positiva, 0.1% del PIB. Sin embargo, hay condiciones de alta informabilidad y bajos salarios que les impiden hacer contribuciones más altas en estos rubros. Entonces, nos apoyamos en Daniela, que nos dará resultados más puntuales sobre esas características que tiene la población nicaragüense, pero bueno, recuperemos también que las personas migrantes y refugiadas, específicamente las nicaragüenses, son más jóvenes y son segmentos que se emplean a menudo en tareas que complementan en lugar de sustituir a los trabajos que realizan personas nacionales. Esa población trabajadora que nace en el extranjero también está frenando un rápido declive en la mano de obra nacional. Es importante mencionar esto. Pues las proyecciones sugieren que la población local en Costa Rica
comenzará a disminuir, digamos, la proporción que tienen las personas de edad de trabajo, y esto podría ejercer una presión en el crecimiento de la economía en Costa Rica. Ya para finalizar, sin ánimo de alargar esta breve introducción, el estudio concluye que migrantes y refugiados han contribuido positivamente, pero que están enfrentando desafíos importantes para obtener ese estatus de residente y empleos formales. Creo que en esto justamente podemos escuchar con más amplitud los resultados del análisis comparativo de condiciones de vida y experiencia de la población nicaragüense en Costa Rica vis a vis a la población nacional, que nos va a dar Daniela Córdoba. Para finalizar, el informe del FMI, al igual que este estudio del ICE, son de libre acceso. Al ACNUR le interesa que las personas periodistas conozcan que esta información está disponible para su uso en sus trabajos de reporteo e investigación. Y pues me pongo muy al servicio también de los colegas que nos escuchan como asociada de comunicación para recibir sus consultas. Muchas gracias a Ana por la invitación. Gracias. Le damos entonces la palabra a Daniela. Bueno, buenos días. No voy a hacer una introducción demasiado larga porque ya se ha mencionado mucho el nombre del informe. Hace aproximadamente un año empezamos a hacer esta colaboración con ACNUR y bueno, la idea es tratar de describir en 5 grupitos los hallazgos más importantes de este informe, que es bastante largo, que como comentó Natalia, está disponible en la página del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, y el otro estudio que realizó ACNUR con colaboración de la OECD y el Fondo Monetario y el BID está en la página de ACNUR. Entonces, bueno, como les decía, y como también comentó Natalia, es importante dar un poco de contexto de cómo es la población o cómo está conformada la población que nació en Nicaragua pero que está residiendo acá en Costa Rica. Entonces, primero que todo, tenemos información, como decía el título, que es tomada de las encuestas nacionales de hogares y de las encuestas continuas de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, toda esta información es sacada de datos del INEC. Entonces, para comenzar, en los últimos años hemos tenido alrededor de 11% de hogares nicaragüenses en Costa Rica. Ese 11% es aproximadamente unos 200,000 hogares, y considerando que en Costa Rica hay 1.800.000 hogares aproximadamente, termina siendo una cifra chiquitita en comparación con el total. Por otro lado, tenemos personas, ¿verdad? Como decía, personas son lo que la encuesta nos permite ver, que es dónde fue que nació esa persona, y entonces identificamos a los que nacieron en Nicaragua y que están contestando a las encuestas del INEC y son capturadas por estas encuestas. Y entonces lo que vemos es que alrededor del 7% de la población en el país en los últimos años nació en Nicaragua. Y para el caso del 2023, ese 7,2% era alrededor de 378,000 personas, del 5,2% millones que tiene Costa Rica, o que tenía Costa Rica aproximadamente el año pasado. Y, ¿verdad?, considerando mucho del contexto que se ha mencionado anteriormente, la contribución que tiene el PIB, es importante también ver cuánto pesa esa población, esa cantidad de personas que nacieron en Nicaragua dentro de la población o la fuerza laboral en Costa Rica. Entonces, acá vemos que en general, a través de cada uno de los trimestres, desde el primer trimestre del 2017 hasta el último trimestre del 2023, ese porcentaje de población nicaragüense que conforma parte de la fuerza laboral en Costa Rica estuvo alrededor del 9,5%. Y ese 9,5% es proporcionalmente más grande que el porcentaje de 7,2 o alrededor del 7% del total de personas nicaragüenses en Costa Rica. Y para darles una cifra como más en cantidad de personas, ese 9,5% es alrededor de 178,000 personas en la fuerza laboral que nacieron en Nicaragua y que están residiendo acá en el país.
Y la cuestión es, ¿qué es lo que hace que sea el porcentaje en la fuerza laboral proporcionalmente mayor que la cantidad de personas que hay en el país, en Costa Rica? Y eso tiene un poco que ver con cómo está conformada la población por grupos de edad o por franja etaria. Entonces, acá lo que vemos es que hay una fuerte composición de la población nicaragüense en grupos de edad asociados a las edades para trabajar, de 15 años en adelante. Vemos que apenas un 6% de la población que nació en Nicaragua es menor a los 14 años y está residiendo acá en el país, versus ese 19% en el caso de la población que nació en Costa Rica. Y además, en la franja más alta, aquí, al final de cada columna, lo que vemos es también una diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre esa población que es mayor de 60 años. Es decir, hay mucha gente que nació en Nicaragua y está residiendo acá, pero muy poca de esa gente es o menor de 14 años o mayor de 60. Y eso también nos puede estar dando, ¿verdad?, una explicación de esa mayor proporcionalidad en la fuerza laboral. Luego de eso, considerando que acá en el país, por arriba de los 15 años ya es legalmente posible trabajar, entonces tenemos que el 60,3% de la población costarricense tiene entre 15 y 59 años, versus ese 72% de este lado que es población que nació en Nicaragua. Si lo recortamos un poquito más, considerando que todavía de 15 a los 24 años hay mucha gente que está estudiando, que está finalizando estudios formales, capacitación, entre otras cosas, si lo subimos a 25 años, hasta los 60, encontramos que antes era el 60 versus el 82,2% de la población, y ahora tenemos una diferencia del 72% versus este 45% de población costarricense. Es decir, incluso la diferencia en porcentaje de población se hace mucho más grande, alrededor de 27 puntos porcentuales, mientras que en el grupo que incluía a la gente entre 15 y 24, la diferencia era como de unos 20, 22 puntos porcentuales aproximadamente. Y entonces, si es tan importante y hay tanta gente, ¿verdad?, que está en estas edades de trabajar, que a veces se le suele llamar prime age, ¿cuáles son esas características de estas personas que tienen 25 años o más? Entonces, en cuestiones de nivel educativo, lo que encontramos es que las personas nicaragüenses en promedio tienen un nivel educativo que es más bajo que el de las personas costarricenses. Y eso se explica porque cuando vemos estos porcentajes en la parte celeste o azulita, en este segundo gráfico, vemos que el porcentaje de personas que nacieron en Nicaragua que no llegaron a completar la educación primaria es de un 30,26%, y es casi el doble o más de la población costarricense que no tiene primaria completa o que no tiene del todo educación formal. Luego, arriba en la parte amarilla, lo que tenemos es las personas con universidad con título, y la diferencia se hace incluso mucho más grande porque ya no son 15 puntos porcentuales, sino que son casi 20 de personas que finalizaron la universidad y tienen un título universitario. Acá en la franja celeste, lo que vemos es que hay más personas. Los porcentajes son bastante parecidos, pero hay más personas nicaragüenses que tienen primaria completa o secundaria incompleta en comparación con la población costarricense, pero luego cuando avanzamos al siguiente nivel o al siguiente grupo en educación, que sería secundaria completa o universidad sin título, los porcentajes ya vuelven a invertirse. Entonces hay menos gente que terminó la secundaria y que tiene universidad, pero no terminó con un título universitario, en comparación con los costarricenses, que era de un 19%, o sea, una diferencia de unos 4 puntos porcentuales. De ahí que tengan un menor nivel educativo, como mencionaba antes, y entonces al final, en promedio, ¿verdad? Entonces, al final, esta breve caracterización nos va a servir para ir entendiendo los 5 hallazgos o los 5 grupos de hallazgos que menciona el título de la presentación de hoy. Para comenzar, el primer hallazgo está relacionado con el mercado laboral, ¿verdad? Dado que tanta gente nicaragüense está participando dentro de la fuerza laboral de Costa Rica. Y acá lo que les muestro es la tasa de ocupación, la tasa de formalidad y la tasa de desempleo.
Entonces, en el primer caso, vemos que las líneas verdes son las tasas de ocupación para las personas que nacieron en Nicaragua y las líneas azules para las personas que nacieron en Costa Rica. Eso para todas estas tasas en esta diapositiva. Entonces, vemos acá que la diferencia es grande en las tasas de ocupación de alrededor de 10 puntos porcentuales y que en el caso de los nicaragüenses, a finales del año pasado, esa tasa era de 58% aproximadamente. Y comparado con los costarricenses de un 49%, de ahí la diferencia de los 10 puntos porcentuales. Y en general la diferencia se ha mantenido desde que empezamos a hacer el seguimiento a través del tiempo, que fue en el 2017. Para la formalidad pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha gente nicaragüense que está ocupada y eso se refleja en la tasa de ocupación, lo que pasa es que solamente la mitad o aproximadamente la mitad a lo largo del tiempo de esas personas ocupadas están en el sector formal versus el 63% de las personas costarricenses que están ocupadas y que están en el sector formal. Entonces, de nuevo, se genera una brecha de aproximadamente unos 9 puntos porcentuales. Y respecto a la tasa de desempleo, lo que vemos es que a veces en este periodo de más de 5 años, a veces la tasa de desempleo de los nicaragüenses está por encima, a veces está por debajo de la tasa de desempleo de los costarricenses, pero al final ambas tasas se mueven de forma muy similar. Entonces, eso lo que nos dice es que no hay grandes diferencias en cuanto al desempleo para ambas poblaciones, pero sí en la pandemia, en los meses más fuertes, ¿verdad?, del 2020, sí se vio que la tasa de desempleo de las personas nicaragüenses fue superior durante varios meses consecutivos a la de las personas que nacieron en Costa Rica. Y eso que les mostraba y esas diferencias que mencionaba antes son diferencias brutas o diferencias absolutas. Acá en esta otra diapositiva lo que tenemos son las diferencias o las brechas que están ajustadas por características similares, es decir, vamos a tratar de comparar personas que son similares en sexo, en edad, en nivel educativo, en región de residencia, en zona de residencia. Y entonces, al comparar por estas características similares, obtenemos estas brechas en las tasas de ocupación, en las tasas de formalidad y en las tasas de desempleo. Estas brechas, por acá en rojo está el 0 en cada uno de los gráficos. Si la brecha está por encima del 0, significa que la brecha es positiva, y si la brecha está por debajo del 0, pues que es negativa. Y el hecho de que en el caso de la brecha de ocupación, la brecha esté por encima de 0, es lo que observábamos previamente, ¿verdad? Que la tasa de ocupación de las personas nicaragüenses es superior a la de las personas costarricenses, y cuando se controlan por características similares, tiende a ser 5 puntos porcentuales mayor. Y esa diferencia es estadísticamente significativa porque ninguno de los intervalos de confianza, que son estas partes sombreadas, pasan alrededor de esa línea punteada del 0. Luego, para la brecha de formalidad, tenemos una brecha negativa, que era igual que lo que encontramos antes. Las personas nicaragüenses tienen tasas de formalidad menores que las personas costarricenses, y por eso la brecha es negativa, y además es estadísticamente significativa en general a lo largo de este periodo, con la particularidad de que después y antes de la pandemia hay un cambio en la magnitud de esa brecha. Básicamente, antes de la pandemia, la brecha andaba alrededor de los 6 puntos porcentuales, es decir, que la tasa de formalidad de las personas nicaragüenses con características similares a personas costarricenses era 6 puntos porcentuales más baja en comparación. Pero después de la pandemia esa brecha se amplió y ya no eran 6 puntos porcentuales, sino que eran 11 puntos porcentuales, que es esta línea por acá en amarillo. Entonces, eso lo que nos dice es que después de la pandemia, si bien la gente continúa ocupada, no continúa ocupada en el mismo empleo formal que tenía tal vez previamente. Y con respecto al desempleo, pues lo que observamos es justo lo que les mencioné antes. No hay diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de desempleo. En general, a lo largo del tiempo, si se ponen muy minuciosos, tal vez pueden ver que en algunos trimestres en particular la tasa sí es estadísticamente significativa, pero son muy pocos esos trimestres donde la brecha se vuelve significativa.
El segundo hallazgo tiene que ver con los salarios y en este caso nos estamos centrando en los salarios reales por hora y en las brechas ajustadas en esos salarios. Los salarios reales están a precios del primer trimestre del 2017 y entonces empezamos a comparar a partir de ese primer trimestre. En general, para las dos poblaciones, vemos que los salarios reales pues, presentan una tendencia a la baja, pero a pesar de eso, esa brecha bruta entre estas dos líneas, verde y azul, se ha mantenido en general a lo largo del tiempo. Aquí al inicio era de unos 1.000 colones y aquí al final también la diferencia era de unos 1.000 colones por hora, ¿verdad? En el salario real. Entonces, esa diferencia es aproximada, lo que nos está diciendo es que en promedio las personas nicaragüenses ganan un 35% menos que las personas costarricenses porque estos 1.570 colones por hora son un 65% de estos 2.413 colones por hora que reciben las personas que nacieron en Costa Rica. Ahora, esa diferencia es, ¿verdad? Como les decía, igual que antes, una diferencia bruta, pero cuando volvemos a comparar por las características similares que les mencioné antes, lo que obtenemos es este panel B, que es la brecha ajustada, donde vemos una brecha que está por debajo de 0, o sea, que es negativa, indicando que, efectivamente que las personas nicaragüenses ganan menos que las personas costarricenses, aun cuando tienen características similares en sexo, edad, nivel educativo, región, zona, entre otros. Y esa diferencia ajustada en promedio durante todo este periodo era de un 14%, es decir, que por cada 100 colones que ganaba que ganó una persona nacida en Costa Rica, una persona que nació en Nicaragua ganaba 14 colones menos en promedio, es decir, solamente 86 colones. Eso para estas características. Cuando ahondamos un poquito más y agregamos más variables, ¿verdad?, a la ecuación y desagregamos utilizando esta metodología de Oaxaca Blinder, lo que obtenemos es este panel C, que nos dice que la brecha en el 2023, con datos de la NAO, era de un 38%. Es decir, que las personas nicaragüenses ganaban un 38% menos que las personas costarricenses, aun cuando tenían características personales similares y características del lugar del trabajo similares. Al descomponer ese 38%, tenemos que 2/3 de esa brecha, que es esta parte azul, o 25 puntos porcentuales, se refieren a las características de la persona en general. ¿Cuáles características fueron las que explican más esta brecha de 25 puntos? Por supuesto, el nivel educativo, como mencioné antes, la experiencia laboral y el manejo de un segundo idioma. Luego tenemos la parte de la brecha que se explica por las características del lugar de trabajo. En este caso, la NAO lo que permitía era observar características como el sector, o sea, si es sector primario, secundario, terciario, la ocupación que desempeña esa persona en el trabajo o que reporta estar desempeñando en el trabajo y el tamaño de la empresa. Esas son las 3 características del lugar de trabajo que están explicando estos 10 puntos de esos 38% de la brecha. Y finalmente acá en amarillo, que tal vez no se ve tanto, pero esta parte amarilla son 3, o sea, son 3 puntos porcentuales de esa brecha total. Y esos 3 puntos se dice que son la parte no explicada de la brecha porque es la parte que todas esas variables que incluimos en la ecuación no pueden explicar esa segregación o ese diferencial en los salarios. Entonces, de ahí que ese 3 puntos, esa parte amarilla, se deba a lo que usualmente se llama segregación o esas diferencias quizás por haber nacido simplemente en 2 países distintos. Lo importante acá es resaltar 2 cosas. La primera es que primero, ¿verdad? Está el proceso de selección y en el proceso de selección tanto personas costarricenses como personas nicaragüenses se enfrentan desafíos, pero quizás las personas nicaragüenses se enfrentan un poquito más de desafíos por la formación que tienen o que traen, ¿verdad?, consigo. Y además, después de eso, una vez que ya han logrado acceder a esos trabajos, aún así está todavía existiendo un pedacito más de diferencial salarial por cosas que no podemos observar con las encuestas, pero que podrían apuntar a hacer diferencia simplemente por lugar de nacimiento. El tercer hallazgo, ¿verdad?, va a estar asociado con todo lo que he mencionado antes, las características en nivel educativo y sobre todo en el mercado laboral. Para comenzar, tenemos que, cuando les expliqué un poco cómo estaba la conformación por nivel educativo, ¿verdad?, de las personas,
era para las personas mayores de 25 años. Acá tenemos las personas menores de 25 años. Entonces, para centrarnos en estas dos últimas columnas, lo que tenemos es que el porcentaje de población que nació en Nicaragua, que no asiste a la educación formal, es de casi la mitad, o más de la mitad, mejor dicho, un 51%, versus el 28% de personas que nacieron en Nicaragua y que no en Costa Rica, perdón, y que no están asistiendo a educación formal. Este porcentaje es, ¿verdad?, casi la mitad, un poquito más, menos, perdón, de la mitad. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Cuando lo desagregamos por mujeres y por hombres, encontramos que en general los porcentajes son muy similares a lo interno de cada una de las poblaciones. Si comparamos o mujeres costarricenses con mujeres nicaragüenses o incluso lo interno de cada uno, pues se pueden encontrar otras diferencias, pero lo más relevante acá es las razones por las cuales no están asistiendo a esa educación formal. En el caso de los hombres, no importa si nacieron en Costa Rica o en Nicaragua, la principal justificación por la que no asisten a educación formal es porque desean trabajar o porque prefieren o desean trabajar o porque tienen que trabajar. Y en el caso de las mujeres, si son nicaragüenses, el principal motivo es cuido, tienen que generar o realizar labores de cuido. Y en el caso de las mujeres costarricenses, el principal motivo está asociado a problemas de acceso al sistema escolar que van más por el lado de que tal vez la familia no tiene los ingresos suficientes para pagar la educación, por matrimonio, por embarazos, por desinterés, viene una opción que dice como marcar por desinterés, entre otras cosas, pero es un poquito distinta la explicación en ese lado. Y también de ahí, ¿verdad?, que no está acá, pero que sí está en el informe, la educación promedio que tienen las mujeres costarricenses es superior a la que tienen las mujeres nicaragüenses. Las diferencias entre hombres no son tan grandes, pero entre mujeres sí. Y eso también va a explicar dentro del informe por qué se encuentra una brecha salarial mucho más alta entre mujeres. Ok. Luego tenemos la parte de condición de aseguramiento que va a estar un poco relacionada con esta parte del mercado formal, del mercado laboral formal. Y entonces vemos que el 70%, que es todo este pedazo distinto a este 30%, el 70% de la población nicaragüense está asegurada y es un porcentaje considerable, es más de la mitad. Y en el caso de Costa Rica, el 90% de la población costarricense está asegurada aproximadamente. Cuando nos fijamos, ¿verdad?, en este 70 y en este 90 y en las diferentes razones o condiciones de aseguramiento, tenemos que en general por salario el porcentaje es muy parecido, pero lo más interesante surge al ver los asegurados de que es aseguramiento por salud, por pensión y los asegurados voluntarios. Entonces vemos estas franjas rosadas, donde tenemos que en el caso costarricense por pensión hay casi un 17% de personas que tienen acceso al seguro de salud versus este 5,5% de personas nicaragüenses que por pensión tienen acceso al aseguramiento por salud. Entonces ahí igual nos está explicando o nos está dando cierta idea, ¿verdad?, de teníamos una población nicaragüense muy chiquitita o un porcentaje de población nicaragüense muy chiquitito, mayor de 60 años, y eso también se está reflejando acá en la condición de aseguramiento, entre otras cosas que podrían estar explicando ese menor porcentaje. Por el lado de la pensión. Y el seguro voluntario, que es este 8,1% para las personas nicaragüenses y este 5,8% para las personas costarricenses. Entonces, de nuevo, acá más bien se invierte un poco el porcentaje porque nos dice hay más gente asegurada voluntaria que nació en Nicaragua que las que nacieron en Costa Rica, y eso podría dar también alguna luz o explicación o relación con la parte del mercado informal. Y finalmente, ¿verdad?, como para relacionar un poco cada una de estas cosas, esos ingresos, esas condiciones que se tienen en el mercado laboral van a terminar repercutiendo también en cómo tengo yo mi vivienda o cómo la puedo tener. En ese caso sería la calidad de la vivienda, que se mide básicamente a través de tres indicadores, que es la calidad del piso, la calidad del techo y la calidad de las paredes. Entonces vemos que
solamente el 38% de los hogares nicaragüenses tiene vivienda en buen estado versus este 60% de hogares costarricenses. Eso quiere decir que el 60% de hogares nicaragüenses no tiene vivienda en buen estado. Y en el caso costarricense es al revés, ¿verdad? Hay ahí como que se invierten un poco los porcentajes. Después tenemos la tasa de pobreza como un cuarto hallazgo. En este caso, la tasa de pobreza son proyecciones o estimaciones mensuales que hace el Instituto de Ciencias Económicas a través de una metodología creada ya hace como 1 año, 2 años, que permiten unir los datos de la Encuesta Nacional de Hogares con los datos de la Encuesta Continua de Empleo. Y entonces, de ahí es que se obtienen las tasas mensuales, que son proyecciones porque no son datos observados directamente a través de una encuesta que se haga todos los meses. Y lo que observamos es que, primero, la línea verde es la tasa de pobreza de los hogares nicaragüenses, la línea azul es la de los hogares costarricenses y la línea gris, que está muy cerquita del azul, es la pobreza total en el país. Entonces, primero que todo, es notar que la tasa total del país y la tasa de los costarricenses es casi la misma, porque parte de la explicación es que al final solamente el 11% de los hogares aproximadamente en el país son hogares nicaragüenses. Entonces es un porcentaje pequeño comparado con todo el total de casi 1.800.000 hogares en Costa Rica. Luego vemos que la tasa de pobreza de las personas y hogares nicaragüenses es muchísimo más alto que el de las personas y hogares costarricenses, y al final del año pasado la diferencia andaba en alrededor de 8 puntos porcentuales, es decir, la tasa de pobreza de los hogares nicaragüenses andaba por 28% y la de los hogares costarricenses en 20% aproximadamente. Con respecto a la tasa de pobreza extrema, lo que vemos es lo mismo en términos generales, una mayor tasa de pobreza extrema, pero además vemos que al inicio del periodo la diferencia no era tan grande entre cada una de las tasas, pero especialmente acá después de la pandemia del 2021 se comienza a ver un ensanchamiento en esas diferencias de cada una de las brechas. De las tasas de pobreza. Entonces, al final del año pasado, en diciembre más o menos, la tasa de pobreza extrema de los hogares nicaragüenses andaba en 9,5% y la de las personas y hogares costarricenses andaba en 5,6%. Sigue siendo una diferencia grande, no tal vez tan alta como acá, pero ya en el caso de la pobreza extrema, lo preocupante podría ser este ensanchamiento luego de la pandemia, que no logra llegar a los niveles que habían previos. Y ya para terminar con para presentar el último hallazgo o el último grupo de hallazgos que está relacionado con las transferencias, es la idea de las transferencias, ¿verdad? Es que queremos saber qué tipo de transferencias reciben, qué porcentaje de hogares lo reciben y también su efecto sobre la pobreza, cómo puede ayudar un poco a reducirla. Entonces, lo que encontramos es que el porcentaje de hogares nicaragüenses que reciben transferencias para educación es mayor, pero los porcentajes al final terminan siendo muy similares cuando se consideran todo tipo de transferencias públicas. Entonces, primero consideramos Avancemos, las becas de Avancemos, luego consideramos las becas públicas que incluyen Avancemos y luego otro tipo de transferencias públicas que no necesariamente están relacionadas a educación. Entonces, ¿verdad? Acá tenemos esa diferencia en cuanto a becas públicas para educación, porque los hogares costarricenses que recibían este tipo de becas eran el 9,4% versus el 13,6% de hogares nicaragüenses. Pero después, cuando ya se empiezan a considerar las otras transferencias públicas que reciben, los porcentajes terminan siendo bastante similares. Y en cuanto al porcentaje de hogares que reciben becas públicas de educación y transferencias públicas en general, lo que tenemos es que los porcentajes son bastante cercanos al 60% para cada una de las poblaciones. Hay una diferencia, la diferencia es pequeña, pero en el caso de los hogares nicaragüenses el porcentaje tiende a ser un poquitito más alto, como 1,5, 2 puntos porcentuales más alto acá en hogares que están en situación de pobreza. Si bien el porcentaje es bastante similar, lo que pasa es que la distribución entre hogares en pobreza extrema y hogares en pobreza no extrema es distinta. Y lo que vemos es que en pobreza extrema, cuando yo desagrego este 56,6%,
es apenas un 16,4% de los hogares, versus en el caso de los hogares nicaragüenses, un 24,1%. Entonces, lo que me está diciendo acá es que si bien hay un porcentaje similar de hogares en pobreza que reciben transferencias públicas, al final un porcentaje importante de esas transferencias se va a hogares en pobreza extrema. En el caso de la pobreza no extrema es al revés, hay mayor porcentaje de pobreza de hogares en pobreza no extrema que están recibiendo transferencias y son hogares costarricenses. Y entonces esto puede ser también una de las explicaciones para entender por qué las transferencias públicas, si bien ayudan a reducir la pobreza, contribuyen menos a reducir la pobreza de los hogares nicaragüenses. Entonces, aparte de que los hogares nicaragüenses tienen tasas de pobreza mucho más altas, al final, cuando reciben las transferencias, una parte muy importante de esas transferencias se va a hogares en pobreza extrema. De ahí que tal vez el monto o las transferencias en general no sean lo suficientes para poder subir y cubrir, ¿verdad?, ese umbral de la línea de pobreza general. Entonces, tenemos por acá la pobreza total antes y después de transferencias. Lo que vemos es que el cambio o la ayuda, la contribución que hacen las transferencias para reducir la pobreza total es de 2,4 puntos porcentuales para los hogares costarricenses y de apenas 0,9 puntos porcentuales para los hogares nicaragüenses. Es decir, es la diferencia bastante grande. Y luego para la pobreza extrema, las transferencias ayudan a reducir la tasa de pobreza de los hogares costarricenses en 4,7 puntos porcentuales, pero para los hogares nicaragüenses solamente ayudan en 2,5, es decir, casi que la mitad. Y en cuanto a la tasa de cobertura, ya para dar como el último hallazgo, lo que encontramos es que al tratar de estimar cuál es esa cobertura que tienen las transferencias dentro del total de hogares pobres, costarricenses y nicaragüenses, encontramos que tanto antes como después de transferencias esa tasa de cobertura es mucho más baja para los hogares nicaragüenses. Antes de transferencias era un 39,14% y después de transferencias es un 37,26%. Y en el caso de los costarricenses, antes de transferencias, casi que la mitad de los hogares pobres que recibieron transferencias eran pobres y después de transferencias baja a un 46,89%. Entonces igual nos sigue diciendo hay mucha mayor cobertura de hogares pobres costarricenses que reciben transferencias, pero no tanto así como en el caso de los hogares nicaragüenses. Y con eso terminaría yo mi parte de los hallazgos y la presentación en resumen del informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Gracias. Vamos a pasar inmediatamente a los comentarios de Enrique, que nos va a ver estos datos con una visión del otro lado de la frontera. Así que le dejamos el micrófono de una vez para que empiece. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, yo quisiera agradecer a Ana y a CISAS que me hayan invitado a asistir a este encuentro que comenzó por la invitación a leer el estudio. Quiero agradecer también al Instituto, a ACNUR, por haber propiciado el estudio y por estar favoreciendo este tipo de intercambios. Quiero decir que este estudio iba a parecer una exageración, no un recurso retórico, me dejó con el corazón partido, porque yo pertenezco a los nicaragüenses que aparecen mencionados allí en el estudio, que estamos en Costa Rica exiliados. Y en el estudio se menciona que en realidad lo que quieren es estar en su país. En realidad, nosotros lo que queremos es estar en Nicaragua. Y
somos de los nicaragüenses que cuando nos subimos a un Uber y nos preguntan, porque no identifican que no tenemos el mismo acento costarricense, nos preguntan, ¿y ustedes de dónde son? Yo he empezado ya desde hace algún tiempo por decirle, adivina. Y ninguno ha dicho nicaragüense. Nos dicen venezolanos, nos dicen pareces. Bueno, pero es que no identifico tu acento. Y cuando les decimos, nos dicen, y esto no es una cuestión personal, los nicaragüenses que están aquí pueden confirmarlo, nos dicen, pero vos no pareces nicaragüense. No hablas como nicaragüense, no te comportás como nicaragüense. Lo que significa que en Costa Rica, y esto lo evidencia el estudio, los promedios engañosos, ¿verdad? Los promedios ocultan realidades segmentadas que de alguna forma el estudio lo muestra. Entonces, el corazón partido porque representa para mí un desafío académico, representa un desafío político y representa un desafío ético, lo que me despertó este estudio, de tal forma de que mis comentarios no van a ser de carácter académico, aunque hay una tentación a hacerlo, sino que van a ser una mezcla de una perspectiva política, de una perspectiva ética y de una perspectiva académica. Yo pertenezco a una generación de centroamericanos que, y digo centroamericanos porque uno le puede preguntar a un hondureño, a un guatemalteco, a un costarricense, a un nicaragüense, ¿y qué representa para vos la patria del criollo? Bueno, en la universidad estudiábamos la patria del criollo, pedagogía del oprimido, las revistas de ciencias sociales que se editaban en Costa Rica, los libros de Educa, y uno de esos libros que leímos todos los centroamericanos es Mamita Yunay. Va a cumplir casi 100 años de publicado Mamita Yunay, de un autor costarricense, y cuando llegué a Costa Rica, uno de los primeros libros que busqué fue Mamita Yunay y me encontré que era otro libro. Primero decía yo que era otro libro. En realidad el que era otro era yo. El mismo libro era, yo tenía mi mismo nombre, pero era otra persona. Entonces lo leí de manera distinta. Pero ¿cuáles son los principales personajes de Mamita Yunay? O los personajes destacados, tal vez no los principales. Después de Sibajita, que es el personaje central, hay un exiliado nicaragüense y un migrante nicaragüense en las bananeras de Costa Rica. Y seguramente centenares de exiliados y miles de migrantes hace casi cada 100 años. Entonces, este estudio, en primer lugar, me volvió a recordar Mamita Yunay. Y es que las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica vienen de lejos, son profundas, y al ver los datos, que el 20% de los nacimientos en Costa Rica son de madres nicaragüenses, significa que la vinculación entre estos dos países es profunda e irreversible, porque esa niñez que viene naciendo por 20% desde hace varios años, ya ni son, legalmente son costarricenses. Por su padre y por su madre son nicaragüenses, pero son en realidad binacionales, porque van a colegios costarricenses, pero comen nacatamal los domingos, porque es lo que se come en su hogar donde hay un padre y una madre nicaragüense. Entonces, voy a correr el riesgo de ser chocante, pero voy a esmerarme en ser respetuoso porque voy a mostrar la otra cara de la moneda. Y un segundo comentario que me despertó es cómo unos mismos datos
pueden ser leídos con perspectivas distintas y con objetivos distintos y con la misma validez ética. Entonces, en el objetivo del estudio aparece el tema de cómo pueden mejorar la condición para contribuir al desarrollo de Costa Rica estos migrantes. Y yo me preguntaba, ese es un objetivo que yo comparto, ¿verdad? Que contribuyan más al desarrollo de Costa Rica, lo que es legítimo, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera es que se quedaran en Nicaragua o que regresaran a Nicaragua y contribuyeran al desarrollo de Nicaragua. Entonces son los mismos datos, los dos tienen legitimidad, pero evidencio de entrada cómo unos mismos datos pueden ser leídos desde distintas perspectivas y con distintos intereses. Lo segundo, o lo tercero más bien, es de dónde vienen estos nicaragüenses que están en Costa Rica. Y voy a compartir rápidamente algunos datos que sé que no son tan conocidos porque no están ni en las publicaciones oficiales, aunque son datos oficiales, ni están en el debate cotidiano entre los nicaragüenses. Primer dato, el nivel de informalidad laboral. En Nicaragua es el 75% de informalidad laboral. Y esto es desde hace años, ¿verdad? Segundo, salarios. En Nicaragua se pagan los salarios mínimos más bajos de Centroamérica. El salario mínimo promedio no alcanza para cubrir el componente de alimentos de la canasta básica de acuerdo con las cifras oficiales. Pero se paga el salario mínimo en un país donde los bancos obtienen las tasas de rentabilidad más altas de Centroamérica. Y cuando uno ve aquí la FICE, entre los bancos que tienen más presencia, los bancos privados, y yo menciono a costarricenses que los bancos más visibles en Costa Rica son de origen nicaragüense. La FICE, que se ve aquí, es de capital nicaragüense, los hermanos Zamora. Promérica es de capital nicaragüense, Ortiz Gurdián. El BAC es de origen nicaragüense, el grupo Pelas, que ahora ya no es nicaragüense porque lo vendieron. Entonces, ¿cómo se explica que en el país donde hay la más alta tasa de informalidad, los menos salarios, los banqueros obtengan el más alto nivel de rentabilidad a tal punto que ser los bancos con mayor presencia regional en Centroamérica? Entonces, de un país con marcadas desigualdades. En cuarto lugar, la tasa de aseguramiento. En Costa Rica, 70% los nicaragüenses están en la seguridad social. En Nicaragua, menos del 25%. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Que las posibilidades objetivas de la migración, además de los que están naciendo, siguen vivas. ¿Y qué exportamos entonces? Principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Efectivamente, se ha recogido aquí en este estudio la baja escolaridad. Pero solo le voy a poner un poquito de número. UNESCO realiza periódicamente unos estudios comparativos de un nombre un poco extraño. Estudio Regional Comparativo, ERCE, educativo. ¿Y qué es lo que menciona el último que ha publicado?
igual, pues no quiero ser retórico, pero tengo que decirlo, son cifras que dan ganas de llorar. El 97% de la niñez nicaragüense de sexto grado, porque ellos tienen unos parámetros, ¿verdad?, más o menos uniformes, no llegó al mínimo en los exámenes de matemáticas. El 95% de esta niñez de sexto grado no llegó al mínimo en ciencias y el 87% no llegó al mínimo en lectura. Y en ninguno, o más bien en todos, quedó por debajo de todos los demás países evaluados. Después, entonces exportamos también esos niveles de escolaridad, exportamos esos niveles de desigualdad, y para no seguir abundando con estos datos, solo voy a referirme al último de ellos. Estamos exportando nuestras posibilidades de desarrollo. Y tal vez otra vez parezca chocante o contrastante, pero mis argumentos son sobre la base de cifras. ¿Por qué estamos exportando nuestras posibilidades de desarrollo? Hace algunos 15 años, 10 años, Elvira y Ana me lo pueden confirmar, estaba más por la labor de un misionero en boga en Nicaragua el tema del bono demográfico. Una expresión inexpresiva porque no evidencia toda la carga que lleva. ¿Qué era? La proporción de la edad nicaragüense menor de 30 años en relación al total, lo que significaba en términos de potencialidad de desarrollo si se invertía en educación pertinente, de calidad, y la apertura de oportunidades para esa educación, de tal manera que invirtiendo en educación en esa población, pues íbamos a mejorar las oportunidades de estas personas, de esa familia, las oportunidades de mejorar la productividad del país, las posibilidades de mejorar la equidad en la distribución de los recursos con una inversión deliberada y sustantiva, pertinente, en educación. Bueno, nosotros al exportar, y aquí la expresión exportar sí es retórica, o al salir del país tantos nicaragüenses, también se desconoce que en los últimos 5 años de Nicaragua ha salido el 13% de la población, sin catástrofe natural y sin guerra. Esa es una sangría difícil que un país la soporte. ¿Por qué? Principalmente porque sale la persona en edad productiva y en edad reproductiva. Entonces, estamos perdiendo una parte de nuestro país por la vía de la pérdida de población independientemente de su nivel de escolaridad, y también estamos perdiendo las posibilidades de desarrollo en términos no solo de largo plazo, sino que de plazo inmediato y en toda la estructura socioeconómica. Porque si se va, bueno, aquí está una identificación, cuál es la composición etaria de los nicaragüenses en Costa Rica. Esa es principalmente la composición etaria que se va, porque la persona que está en retiro no se va y la niñez se va bastante menos hasta que después que se fue su madre o su padre. Entonces, ¿qué es lo que quiero para concluir esta primera parte? Desafío académico, político y ético. Comparemos las condiciones de los nicaragüenses en Nicaragua con las nicaragüenses en Costa Rica para ver qué políticas tienen que aplicarse en Nicaragua para que los nicaragüenses no se sigan yendo. Porque no es ni nuestro interés ético, ni político, ni emocional que esta población nicaragüense, por razones justificadas,
siga abandonando el país. Lo segundo, el segundo orden de consideraciones tiene que ver propiamente con el estudio. Algunas puntualizaciones. El primero ya lo decía y me lo mostraba casi en cada página. El engaño de los promedios. Los promedios conducen a generalizaciones que ocultan realidades específicas por segmentos. Y creo que esa es una lección que quienes estamos preocupados por el futuro de Nicaragua y de la población nicaragüense, se encuentre donde se encuentre, tenemos que autodesafiarnos, ¿verdad? A no conformarnos con los promedios. Lo segundo, puntualización que me llamó la atención y más bien me llevó a intentar ver un poco Costa Rica, que los más pobres de los nicaragüenses con los más pobres de los costarricenses se parecen. Es decir, algunos datos relativos a los empleos de los costarricenses de las escalas más bajas se parecen mucho a los nicaragüenses de las escalas más bajas. ¿Qué significa esto? Que también detrás de esto hay, con todo respeto, una sociedad que también encierra desigualdades en su misma estructura poblacional. Y eso, al final, también es un tema a considerar. Lo otro, en asuntos que interesan a los que queremos que no se vayan o que queremos que regresen, al final es una decisión individual y que tiene que ver a políticas que podemos promover distintos sectores que podamos compartir objetivos, el tema de la educación. Las diferencias de escolaridad que ya se traen, aquí se reproducen por la proporción de nicaragüenses que no se incorporan a la economía, a la educación formal. Creo que allí hay un nicho donde es posible, cada quien, nosotros tenemos muchas menos posibilidades, pero en las posibilidades que tenemos, intentar promover una mayor educación o acceso a la educación de nicaragüenses en Costa Rica es algo que contribuirá en primer lugar a su propio bienestar, contribuirá al nuestro porque es una inversión en un recurso humano y contribuirá igual a seguir juntando intereses entre los dos países. A mí me parece esa, por lo menos para mi quehacer, es una de las conclusiones que derivo del estudio. Lo siguiente, que pues y voy a, así como el relato de Mamita Yunay, voy a mencionar un relato. Recién llegado, me invitaron a un concierto. En realidad era la rendición de cuentas de la junta directiva de una organización no gubernamental costarricense que trabajaba con nicaragüenses. Y sería clausurado por un concierto. Y entonces la junta directiva rinde su informe, presenta su presupuesto del siguiente año y empieza el concierto, ¿verdad? Entonces con una sinfónica y hacen 7 distintas presentaciones, el grupo ensamble de percusión, ensamble de viento, ahora lo digo con propiedad, ensamble. Cuando anunciaron allí ensamble de percusión, yo decía, ¿qué cosa es eso de ensamble de percusión? Así que al hablar de ensamble de percusión, no crean que yo soy adiestrado en la música, ¿verdad? Y entonces hicieron 7 distintas presentaciones, reggaetón, etcétera. Después de los primeros que escuché, yo identifiqué inmediatamente
¿verdad? De que eran adolescentes y niñas y niños. Entonces, cuando terminó el primero, me acerqué y le pregunté, ¿y vos sos nicaragüense? No. Mi papá y mi mamá son nicaragüenses, pero yo soy costarricense. Una niña de 10 años, una adolescente de 13, pero vos comés nacatamal. ¿Conoces el nacatamal? Todos los domingos mi mamá nos da de comer nacatamal. ¿Y ha ido a Costa Rica, a Nicaragua? Sí. En Semana Santa mi mamá nos ha llevado a la finca de mi abuelo, ¿verdad? Y entonces queda cerca un río y yo quisiera ir todas las Semanas Santas, ¿verdad? Porque la paso muy bien. Mira, ¿y vos te vas a dedicar a la música? No. ¿Y por qué tocas? Por afición, porque me gustó, ¿verdad? Pero si no te vas a dedicar a la música, ¿a qué te vas a dedicar? Yo voy a ser ingeniero en redes. ¿Qué significa esto? Es una simple anécdota, ¿verdad? ¿Qué ocurre con estos nicaragüenses, o mejor dicho, estos costarricenses de madres o de padres nicaragüenses que ahora son costarricenses? ¿Les cambia su vida en relación a sus madres, a sus padres, por el entorno, o se reproduce en las mismas condiciones? Creo que este es un gran desafío. Las primera generación, ¿verdad? Y es la población creciente. Entonces, bueno, tienen un papel en la sociedad costarricense, pero siguen teniendo algún tipo de papel en la sociedad nicaragüense, y creo que una población que desafía ser analizada. Entonces, el tema de la niñez. Creo que a propósito del ACNUR, a propósito del instituto, a propósito nuestro, esta niñez que sus padres o que nació en Costa Rica, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus expectativas? Ya hay suficiente como para hacer un análisis a propósito de la contribución, ¿verdad? Y aquí me lleva al tema de los datos y de los promedios, ¿verdad? Porque en el estudio de OCDE aparece que la contribución de la población nicaragüense es del 11%. El estudio del Fondo Monetario, el más reciente, aparece que es prácticamente la mitad. Entonces, ¿qué parámetros utilizó OCDE para llegar a la conclusión que era el 11%? ¿Y qué parámetro utilizó el último estudio para decir que es la mitad? Esto puede parecer un ejercicio ocioso, ¿verdad? Pero detrás de ese número hay mucho de humano que hay que escarbar. Entonces me lleva al tema de cómo seguir investigándola. El siguiente comentario tiene que ver, y a propósito del instituto y del ACNUR, la posibilidad de desarrollar algunas investigaciones de manera conjunta. Porque aquí, aunque no lo parezca, hay códigos, hay intereses, hay perspectivas, pero también hay lenguaje. Nosotros le pedimos a una encuestadora costarricense una encuesta para lo que valen en Nicaragua, porque es por vía telefónica, bueno, estábamos discutiendo el cuestionario para hacer una encuesta en Nicaragua. Y uno de los temas era investigar cuál es el impacto que percibía la población de algunos programas que impulsa el gobierno. Uno de los programas que impulsa el gobierno se llamaba, porque cada vez menos, Plan Techo, que
significa que era otorgarle a la gente primero gratis, después ya cobraban el transporte y por último cobraban ya el valor, láminas de zinc para cambiar el techo. Entonces se llamaba plan techo. Y entonces vamos con la empresa encuestadora, le damos los ítems, nos presenta el proyecto de cuestionario y nos dice, una de las preguntas, ¿ha recibido usted en el último año por parte de latas de zinc? Y entonces, latas de zinc. En Nicaragua, una lata de zinc es un pedazo de metal, lata le decimos casi a todo, oxidado, que está allá en el rincón del patio y que uno no ha encontrado la forma de deshacerse. Y entonces le pregunta en esa encuesta a un nicaragüense allá, ¿ha recibido de parte del gobierno latas de zinc? Se quedaría totalmente trastornado, ¿verdad? Porque en Nicaragua una cosa es lámina de zinc y otra cosa es lata de zinc. Entonces quiero decir que también hay la posibilidad de desarrollar esfuerzos con intereses compartidos a partir de perspectivas compartidas y de lenguajes compartidos para llegar a conclusiones que sean útiles de manera compartida. Entonces, creo que en esta conclusión va implícita una petición al ACNUR y al instituto, porque igual hay otros temas que me despertaron del estudio para comenzar un punto de partida que está implícito aquí, parcial por los objetivos que se plantearon, que es la caracterización de la población nicaragüense aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Y termino con otra anécdota a propósito de los desafíos, porque esto solo me dejó a mí más que certezas, la certeza de que hay que trabajar en esto, una cantidad de inquietudes y preguntas. Dos más. Si nunca hay un acuerdo de cuánto hay, ¿verdad? Porque el censo dice los que van y los que vienen, etcétera. Situémoslo en 500,000. Nosotros vamos a tener democracia, y aquí viene la política, más temprano que tarde, y más temprano que tarde vamos a tener voto en el exterior. El 25% de los que residen en Costa Rica, que se decidan a utilizar 5 horas, un día, cada 5 años, pueden cambiar el resultado electoral en Nicaragua. Y entonces, ¿quiénes son estos nicaragüenses? No podemos estar viéndolos solamente desde la perspectiva laboral, etcétera, sino que de la perspectiva de la ciudadanía, que puede ejercerse en Costa Rica y que puede ejercerse en Nicaragua. Solo lo estoy planteando más como un desafío para nosotros, pero donde ustedes podrían contribuir muchísimo. Finalmente, y en esta misma dirección, hay un sector invisible que hay que visibilizarlo. Con este tipo de inquietudes nos fuimos a meter a los cortes de café, a los cafetales en Costa Rica, ya hace algunos años. Y de alguna forma desarrollamos algún tipo de convivencia, porque fuimos varias veces, estuvimos en fiestas, etcétera, y nos encontramos con los migrantes estacionales. ¿Cuántos son? No se sabe, ¿verdad? Y entonces vienen a cortes, y aquí lo voy a decir porque tenemos la foto, nos encontramos en algunos que pagaban con fichas, como en las bananeras a inicios del siglo XX, ¿verdad? No con dinero, sino que con fichas. Y conversando con estas personas, primero con la dueña de una hacienda, y entonces es una fiesta de fin de año
y encontramos a una señora que está quebrando chicharrones. Todavía no han llegado los invitados, ella está entre quienes están trabajando. Y entonces nos acercamos. ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que les vamos a dar vigorón. Y entonces está quebrándolo ella. ¿Y usted qué relación tiene con ellos? Con los trabajadores. Yo soy la dueña de la hacienda. La dueña de la hacienda sentada en el piso quebrando para darle de comer. Es que ellos pidieron vigorón para la fiesta. Y entonces, bueno, ellos se lo comen a como ella lo estaba haciendo. Y entonces, ¿y por qué está usted haciéndolo? Porque si no fuera por el trabajo de ellos y de ellas, porque habían mujeres, yo no podría vivir como vivo. Y cuando empezaron a llegar a la fiesta las personas invitadas, o antes en realidad, y ustedes les parece que les tomemos fotos para contar las historias que nos están contando, cómo vivían, los salarios que recibían, etcétera. No. Porque si ustedes toman fotos se va a saber de qué hacienda es. Y después no nos van a dejar entrar. Y si nosotros no venimos a cortar cada año, nuestra familia es la que va a sufrir. En consecuencia, son invisibles en Costa Rica, invisibles en Nicaragua, y ellos quieren ser invisibles. Entonces, y es una realidad dramática porque habían de todas edades. Y con esto termino. Certezas, el agradecimiento. Desafíos éticos, políticos y académicos. Tareas, más allá de los desafíos, la posibilidad de desarrollar esfuerzos conjuntos en un conjunto de temas que solo enuncié y que en realidad puede contribuir al objetivo sí compartido por todos, que estas personas estén donde estén, mejoren sus condiciones de vida. Le agradezco. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Enrique. Ya se me estaba olvidando el nombre. Muchas gracias al ACNUR y al Instituto por compartir con nosotras y nosotros. Daríamos un chance ahorita si hay preguntas o comentarios y si tenemos una pregunta o comentario desde las redes, pero no hay. Acá quedamos cuestionados y cuestionadas y con demasiadas interrogantes. Nuevamente agradecemos la presencia, la virtualidad, el apoyo que desde el primer momento nos dio ACNUR y la decisión positiva del Instituto de Investigaciones y Ciencias en Ciencias Económicas de la UCR, y de Enrique por aceptar la invitación a estos. Les vamos a tomarse un cafecito. A los que están virtuales, pues esperamos que tengan acceso también en sus oficinas al cafecito. Y a Intertextual por estarnos ayudando con la transmisión. Muchísimas gracias a todas y todos. Perdón, y un agradecimiento especial a la Casa del Periodismo Libre, que nos ha brindado el espacio para poder compartir y nos está invitando a este cafecito. Muchas gracias a todas y todos.